Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. El libro negro de los Illuminati analiza en profundidad a los Illuminati modernos, desvelando hasta dónde están dispuestos a llegar para traer su nuevo orden mundial. Este libro desvela cómo esta sociedad secreta quiere controlarnos física, emocional y mentalmente en los años venideros. Según parece, solo nos quedan 11 años de libertad, a menos que reaccionemos, claro está. Como ya hiciera en El Gran Complot, el autor intenta mostrar que las tragedias políticas, sean guerras, conflictos locales o actos de terrorismo, no se pueden desvincular las unas de las otras. Lo considerado como políticamente correcto es una patraña que pretende ocultar lo que realmente ocurre en el mundo detrás de engaños y mentiras. Sin duda, existe un gran complot que abarca los años 1917 a 2017, una macro conspiración diseñada para traer un nuevo orden mundial al planeta en 2017. El libro negro de los Illuminati. La gran conspiración para dominar el mundo. Libro de Robert Goodman. Nota del autor. El autor quiere dejar claro que no participa necesariamente de todas las opiniones vertidas en este libro, que son el resultado del trabajo de distintos investigadores. El autor ha querido recoger un amplio abanico de hipótesis para ilustrar la complejidad de la historia de las sociedades secretas vinculadas a los Illuminati. A Isabel y Diana. La verdad pasa por 3 etapas. Primero se ridiculiza, después se encuentra una feroz resistencia y finalmente, se la acepta como evidente. Arthur Schopenhauer. La gente se creerá cualquier cosa mientras no sea la verdad. Edith Sitwell. La verdad que libera a los hombres suele ser la que no quieren oír. Herbert Agar. Una mentira contada repetidamente se convierte en verdad. Vladimir Ilich Lenin. Introducción. El libro negro de los Illuminati pretende ser una ampliación del primer libro publicado en septiembre de 2005. Desde que entregué el manuscrito a la editorial, en mayo del mismo año, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos en línea con la hipótesis que defiendo, que las sociedades secretas en la sombra son las que dictan los movimientos del ajedrez mundial escenificado por los políticos. Y todo ello para cumplir el objetivo de implantar su nuevo orden mundial lo antes posible. El Gran Complot pareció ser un libro profético ya desde su maquetación. Permítanme contarles una anécdota. En la cubierta del libro se presenta un fotomontaje del Manhattan después de reconstruir el World Trade Center y que, obviamente, debía incluir la Torre de la Libertad en sustitución de las Torres Gemelas. El maquetador tuvo que dejar esta torre fuera porque sobresalía de la parte superior de la imagen. Le comenté que esperaba que esta decisión no fuera profética, era una tragedia espantosa que pasara algo a este monumento dedicado a la memoria de las víctimas del 11S. 2 meses más tarde, el 31 de septiembre de 2005, el Herald Tribune publicó un artículo informando a sus lectores que por razones económicas se había decidido no construir la Torre de la Libertad. El 26 de julio de 2005, Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel, fue blanco de una antigua maldición cabalística lanzada por fundamentalistas judíos que se oponían a la evacuación de Gaza. En arameo se conoce esta maldición como pulsa de Nura, que se puede traducir por azote de fuego. El mecanismo que rige este tipo de anatema parece ser peligroso para el que lo recibe y para el que lo lanza por igual. Un cabalista y 20 hombres celebraron este ritual a medianoche de la víspera del sábado, con velas negras en un cementerio rodeado por un bosque e iluminado apenas por la luna llena. Aunque muchos líderes de los colonos denunciaron la maldición, no había sido la primera ceremonia de este tipo. El mismo grupo de fundamentalistas lanzaron otra maldición contra Yitzhak Rabin un mes antes de su muerte en 1995. Según la tradición, la pulsa de Nura debe tener efecto entre 1 mes y 1 año. Al leer esta noticia, pensé en la fecha 17 de enero de 2006, asociándola con un atentado terrorista o acontecimiento político internacional que tuviera que ver con el elemento alquímico de fuego, ver el apéndice 1 de El Gran Complot. Ya que, pulsa de Nura, significa azote de fuego, me pregunté si en enero de 2006 iba a morir Sharon. Sin embargo, deseché esta posibilidad por no dar crédito a las maldiciones. Mi sorpresa no fue pequeña cuando a finales de diciembre de 2005, Ariel Sharon sufrió un infarto cerebral seguido, una semana después, de 3 hemorragias cerebrales dejándole en coma.
Estos ataques cerebrales han apartado a Sharon de la política, dejando el liderazgo de su recién creado partido, que dime a Olmert, por entonces vicepresidente de Israel, el 17 de enero pasó sin atentados ni tragedias, pero la enfermedad de Sharon y la situación iraní ha dejado todo Oriente Medio en una confusión aún mayor que la de antes. Cuando escribo esta introducción participo de unos tiempos en los que no podemos dormirnos en los laureles. En su Código de la Biblia, Michael Drosnin vaticina una guerra nuclear en 2006 y gracias a las continuas salidas de tono belicosas del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, esta situación podría llegar en cualquier momento. Claro está, un ataque a Irán necesitaría que la opinión del público estadounidense cambiara, ya que una mayoría de ciudadanos no aprueba esta invasión. Algunos analistas políticos temen que se produzca un nuevo macroatentado en Estados Unidos de la misma envergadura que el 11S, a fin de cambiar esta opinión. En este caso los aliados de Bush apoyarían una intervención que se podría convertir en desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. En el apéndice 2 del primer libro que trata del atentado terrorista de Londres del 7 de julio de 2005, terminé diciendo que entre esta fecha y el 17 de enero de 2006, podrían darse varias tragedias para que los ciudadanos entreguen sus libertades democráticas a cambio de protección y seguridad. Pues 14 días después se produjo otro atentado en Londres que parecía ser una réplica del primero. También a principios de otoño hubo un atentado en Bali y poco después, otro en Egipto. La consecuencia inmediata de los atentados de Londres es la atribución de más poderes a la policía y el intento de cambiar la ley que regula el tiempo máximo de detención para supuestos terroristas, hasta comprobar su inocencia o culpabilidad. Esta ley ha sufrido su primer revés en su trámite parlamentario, ya que no solo fue rechazada por el partido en la oposición, el conservador, sino por un amplio sector de su propio partido laborista. Al final, los 90 días pedidos por el primer ministro han quedado en un mes, que tampoco es una minucia. 30, son muchos días, aunque parece que debemos dar gracias. Hace tiempo que Australia está en el ojo de mira de los terroristas. De hecho, muchas de las víctimas de los atentados de Bali eran turistas australianos. John Howard, el primer ministro, tiene ideas propias para hacer frente a esta amenaza. Una de sus brillantes ideas es castigar con hasta 7 años de prisión a los pacifistas que se manifiestan en contra de las guerras, ya que en su opinión, apoyan a los que luchan contra los militares australianos. A pesar de los obstáculos políticos, Blair no se da por vencido. Es como si tuviera toda una batería de medidas en espera de que alguna de ellas prospere. Se trata en este caso de su propuesta para instalar un sofisticado sistema de vigilancia en todas las carreteras británicas. Hablamos de un tipo de monitorización que puede fotografiar las matrículas de todos los vehículos que circulan por el Reino Unido. De modo que más de 35 millones de coches serían observados por el Gran Hermano, Blair, todos los días. Esta situación nos remite sin remedio al archicitado 1984 de George Orwell, donde se nos describe un mundo rígidamente controlado por un gobierno único, global, dictatorial y paternalista. Los ciudadanos están vigilados por cámaras en las calles y en sus casas. Solo se permite un pensamiento único, el del Estado, cuya política es incuestionable. Cualquier discrepancia es severamente reprimida por la fuerza e incluso castigada con la muerte. Esta visión literaria de Orwell no dista mucho de la que pretenden orquestar con el nuevo orden mundial si el poder en la sombra se sale con la suya. A finales del 2005 supimos que el FBI y la CIA escuchaban a supuestos terroristas en Estados Unidos sin permiso judicial y en contra de los derechos constitucionales. Una forma de introducirnos al Gran Hermano en nuestros hogares, el único espacio para muchos donde poder hablar sin tener que volver la vista. A lo largo de 2006, se descubrió que el FBI y la CIA no solo escuchan ilegalmente a supuestos terroristas, sino también a casi todo el mundo desde pocas semanas después de los atentados terroristas del 11S y bajo las órdenes del vicepresidente, Richard Cheney. Sin duda un ultraje general de los derechos de los estadounidenses. Afortunadamente, cada día que pasa, son más las personas que muestran su desacuerdo con los abusos políticos de las democracias. Esta capacidad de discrepar pone en peligro uno de los instrumentos de ingeniería social de los Illuminati, el miedo, que podría no estar teniendo los resultados deseados. Un claro ejemplo es el escaso impacto que tienen en la población norteamericana los reiterados avisos de un nuevo ataque terrorista en su propio suelo. Con todo,
son persistentes y desde la última crisis con Irán, no pasa una semana sin que algún miembro de la administración Bush hable de la probabilidad de un ataque a una central nuclear u otro objetivo similar. Para muchos investigadores, la estrategia del miedo es fundamental para crear el clima político necesario que apoye un ataque a Irán. En este sentido me gustaría compartir con mis lectores una conversación que tuve con un norteamericano en el acto de presentación de El Gran Complot en Murcia. Entre otras cosas, me confesó que había decidido vivir en España porque temía la posibilidad de un atentado contra una central nuclear en Estados Unidos. Existen muchas maneras de meter el miedo en el cuerpo, usando una expresión popular. Y siempre parece haber una buena preparada para cada ocasión. Me voy a referir ahora al H5N1, las siglas que dan identidad al virus de la gripe aviar y que según la OMS va a provocar una pandemia mundial en un plazo más o menos corto. El alto organismo habla de millones de víctimas a pesar de que nos ofrecen una única solución que sería vacunar masivamente a la población. Hasta la fecha, se han producido unas 120 muertes en todo el mundo como consecuencia del contagio con una mutación de este virus. Parece que los millones que mueren de hambre no entran en los gráficos de las compañías farmacéuticas. Hecho este inciso, mucha gente podría rechazar la vacuna, ante un tema que les produce desconfianza y el temor de que se les inoculen otras sustancias no declaradas y con unos efectos sobre su salud o comportamiento difíciles de medir. A este respecto, es preocupante la entrada en vigor en 2005 de una nueva ley en Estados Unidos que exime al gobierno y a los grandes cárteles farmacéuticos de toda responsabilidad en relación con posibles reacciones adversas. En otras palabras, carta blanca para el gobierno estadounidense a la hora de probar nuevos productos en seres humanos sin su consentimiento. En El País Dominical del 8 de enero de 2006, Javier Sampedro firmaba un artículo sobre un médico y un genetista del ejército de Estados Unidos que habían resucitado al virus de la gripe española que mató a 50 millones de personas en todo el mundo en 1918. Pretenden usar este virus asesino para luchar contra la futura pandemia de gripe aviar. Otro fenómeno inquietante fue el estallido de disturbios callejeros en Francia durante el otoño de 2005. La reacción gubernamental después de varios días de guerrilla urbana con el incendio provocado de miles de coches y establecimientos en las zonas más desfavorecidas de las grandes ciudades, fue la imposición de un toque de queda de 3 meses, el primero desde la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, se detuvo a miles de personas, la mayoría perteneciente a la población magrebí. Por otra parte, para acallar las críticas populares a la reacción del gobierno, este se ha comprometido a erradicar la pobreza de estas zonas y prestar más atención a las quejas de sus habitantes mediante unos servicios sociales mejores. Es un aviso para todas las políticas de inmigración europeas, ya hemos visto a dónde conduce la existencia de guetos que caen en el olvido presupuestario. Claro está que la integración es una labor bidireccional, la educación primaria y secundaria tiene un rol importante en este camino. Para que los niños del país anfitrión y los huéspedes se entiendan entre ellos, debería existir en el currículo escolar una historia de las culturas religiosas del mundo. No es necesario que un niño o niña sea creyente, pero es bueno que conozca y entienda por qué los sikhs llevan turbante, el significado del Ramadán en el Islam, el panteísmo de los hindúes, la celebración del Sábat para los judíos o el significado de la cruz para los cristianos. Poniendo de manifiesto, también, las coincidencias entre culturas, que las hay, aunque no se le esté dando importancia. Un respeto por lo diferente solo puede tener su origen en la educación. Es necesario que se inculca el concepto de la diversidad en la unidad. No hay otro camino que nos lleve a la verdadera paz. Un fenómeno más esperanzador sucedió en primavera de 2006 en toda Francia a raíz de la propuesta de ley para el primer empleo. Decenas de miles de jóvenes se manifestaron durante varios días en contra de esta propuesta kafkiana y consiguieron su retirada, así como una crisis de identidad del gobierno francés. Muchos periodistas españoles criticaron a esta juventud argumentando que poco tenía que ver con la de 1968. Se olvidaron de que la coyuntura política europea era totalmente distinta en el 68. Recuerdo perfectamente los incidentes de 1968 en París y aplaudo ambos movimientos sin hacer comparaciones.
En la primera parte de este libro me extiendo más profundamente en el poder de las sociedades secretas a la luz de nuevas investigaciones realizadas sobre Skull Bones, el Bohemian Club y el Grupo Bilderberg, así como, por falta de espacio, detalles de otras sociedades secretas que no se incluyeron en el Gran Complot. Incluye, entre otros temas, distintas teorías sobre el siniestro poder que mueve a los Illuminati y la posibilidad de que su sede mundial esté en Roma, así como los grupos secretos relacionados con el objetivo estadounidense de dominar el espacio en los próximos 50 años. En la segunda parte, me refiero a otras tragedias modernas y futuristas. Presentaré los posibles vínculos entre las muertes de John F. Kennedy y Lady Diana Spencer y las tragedias que rodean la figura de Tony Blair y su relación con la todopoderosa masonería británica. Además, se denuncian las formas que adoptan los gobiernos para controlar la libertad de expresión, especialmente su plan maestro de implantar microchips inteligentes para controlar a la humanidad. También doy espacio para hablar cómo el Pentágono piensa controlar el tiempo atmosférico del planeta. Antes de 2020 y, finalmente, no puedo eludir mención a las mentiras médicas propagadas por los gobiernos y grandes multinacionales de los fármacos, responsables directos de muchas de las tragedias que sufren los países del tercer mundo, sin olvidar a Occidente. Lo más cruel y difícil de entender es que tanta muerte y dolor sea utilizado como motivo ritual en sacrificios masivos para apaciguar, supuestamente, a sus dioses maléficos venerados por los Illuminati y sus grupos. Ellos interpretan que esta ofrenda les coloca por encima del bien y del mal, más allá de las leyes, violando los derechos humanos en una gran variedad de escenarios, parte de la estrategia hacia su nuevo orden mundial infernal. Robert Goldman, 2006. Primera parte. Las sociedades secretas vinculadas a los Illuminati. En mi investigación de varios años sobre las sociedades secretas he llegado a descubrir que, en la actualidad, las más importantes están vinculadas a los Illuminati de Baviera, cuyo objetivo principal era establecer un nuevo orden mundial. Estas sociedades serían los brazos ejecutores de un cerebro cuya base estaría en Roma. En esta primera parte del libro, además de investigar las últimas revelaciones sobre Skull Bones, el Bohemian Club, el Club de Bilderberg y los Trainer, abordo también el poder maligno que motiva a los Illuminati, el porqué de sus ritos maléficos y sus ambiciones más allá de la Tierra. Capítulo 1. La fuerza negativa que controla a los Illuminati. En la introducción a El Gran Complot expliqué el origen de la división de la humanidad en dos corrientes principales. De un lado, un colectivo dispuesto a admitir la diversidad en su seno y cuyo objetivo es que todos lleguen a las estrellas, la corriente Enki, y por otro, un grupo más conservador, racista y opuesto al progreso, la corriente Enlil. Ambas tendencias crearon sociedades secretas para que protegieran sus conocimientos. A lo largo del tiempo fueron los enlilianos los que se hicieron más poderosos, infiltrándose en las sociedades de sus enemigos, enkianos, hasta tal punto de que llega un momento en que no existen diferencias sustanciales entre las dos corrientes. En la actualidad, sobre todo en política, hay personas y grupos que aparentemente pertenecen a corrientes enfrentadas, pero que a la hora de tomar decisiones políticas llegan a conclusiones casi idénticas. Sería el caso de Bush y Kerry. Estas actuaciones nos hacen preguntarnos si detrás de fuerzas políticas de signos distintos no estará el mismo poder oculto supervisando las políticas de ambos. La respuesta la encontramos en el panorama político internacional y produce una seria inquietud entre los defensores de las democracias, ya que si el poder está concentrado en una sola tendencia, ¿hablamos de democracia o nos estamos refiriendo a una dictadura encubierta? Cubierta del libro The Biggest Secret, El mayor secreto, de David Icke. En su libro, The Biggest Secret, El secreto más grande, el escritor británico David Icke afirma que los Anunnaki, ver la introducción de El Gran Complot, crearon el linaje necesario para controlar la humanidad en su nombre. Esta línea de sangre estaría formada por las mismas familias que controlan el mundo y cuyos miembros pertenecerían a la hermandad babilónica. Al parecer, este grupo está obsesionado con su herencia genética y se casan entre ellos como forma de preservar su legado. Supuestamente las familias reales y las aristocracias de Europa y de la costa este de Estados Unidos pertenecerían a esta hermandad y como consecuencia de esta consanguinidad conservan una estructura genética muy particular que para muchos investigadores es reptiliana, convirtiendo a sus portadores en híbridos. Siguiendo en esta línea, William Bramley, autor de The Gods of Eden, Los dioses de Edén,
afirma que antes de la Hermandad Babilónica existió una sociedad secreta llamada la Hermandad de la Serpiente. El antiguo Sigurat de Enlil en una colina de la desaparecida Babilonia. Bajorrelieve oriental con la figura de Enlil. El culto a las serpientes. Según el Dr. Ian Coleman, un investigador norteamericano que escribe en el World Intelligence Review, revista de inteligencia global, que esta supuesta hermandad de la serpiente se habría convertido en la actualidad en lo que son los Illuminati, controlados directamente por fuerzas muy inicuas. Coleman afirma que la masonería Illuminati del grado 33 ha sido utilizada no solo para infiltrarse y controlar muchas instituciones políticas, económicas y religiosas, sino también para crearlas, de modo que puedan acceder a la gente que entrega su energía, para servir sin su conocimiento los intereses de una agenda que ignoran. Fue en las 22 logias Palladio donde se llevaba a cabo esta agenda, supuestamente relacionada con la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Coleman va aún más lejos al apuntar que los grandes maestros de la masonería y de los jesuitas trabajan juntos en esta conspiración. Por otra parte, el reverendo Jim Chow, ex masón de grado 33 y autor del libro, The Deadly Deception, El engaño mortífero, denuncia el culto a la serpiente celebrado bajo el máximo secreto en la masónica Casa del Templo de Washington, D.C. Si se contrasta esta información con las descripciones de los extraños diseños que parecen vincular ciertos lugares indicados en el mapa de Washington, así como reportajes acerca de los túneles debajo de la ciudad que interconectan muchos de los edificios federales más importantes que supuestamente cubren grandes distancias y profundidades, obtenemos un cóctel explosivo que apunta a que algo muy siniestro está sucediendo bajo el Capitolio de Washington. Placa con los nombres y apellidos de los oficiales de la logia Casa del Templo, todos ellos con grado 33. Cubierta del libro La decepción mortal del reverendo Jim Chow. El Templo de Mitla. Un investigador norteamericano anónimo que firma con el nombre Branten en Internet opina que las sociedades secretas manipuladas por los reptilianos son extensiones de otras más antiguas que sufrían la misma manipulación. Cuenta que muchas razas arcanas creyeron en la existencia de un mundo subterráneo habitado por seres como serpientes dotados de poderes sobrenaturales. Muchas de estas razas veneraban a estas criaturas, no por adoración, sino por miedo. Se ofrecían sacrificios humanos para intentar apaciguar la influencia destructiva de estos dioses endemoniados, y construían templos y santuarios sobre o cerca de las grutas consideradas como aperturas o portales al mundo subterráneo. Uno de estos lugares está situado a varios kilómetros al sureste de Oaxaca, México, en medio de unas ruinas muy antiguas. Entre ellas se encuentra el Templo de Mitla. Varios expertos del tema afirman que en el pasado remoto este lugar de culto tenía 3 niveles subterráneos: sótano, subsótano y ultrasubsótano. Llegados a este tercer nivel, se hallaba una enorme puerta de piedra que escondía más túneles y cuevas que se extendían más allá de la propia Mitla. Según el investigador norteamericano, Charles Amarco, un experto en túneles subterráneos, los indios nativos de la zona de Mitla solían sacrificar seres humanos allí hace siglos. Las víctimas eran arrojadas vivas en las cámaras oscuras bajo del templo, un destino sin retorno. El templo de Mitla, cercano a la ciudad de Oaxaca, México. Hace unos siglos, parece ser que unos misioneros cristianos llegaron a esta zona de México para explorar el antiguo templo de Mitla. Pudieron abrir la puerta de piedra del tercer nivel y entraron en las cámaras subterráneas caminando por un túnel que conducía a una lejana cadena de montañas. Después de cubrir mucha distancia descubrieron unas columnas de piedra a ambos lados de su senda y comenzaron a tener miedo cuando vieron las sombras de unas serpientes deslizándose sobre las rocas cerca del camino. A continuación, empezaron a ver grandes sombras, escucharon sonidos indefinibles y sintieron fuertes ráfagas de viento. Convencidos de que estaban en las puertas del infierno, decidieron emprender la retirada. De regreso al templo, sellaron la puerta de piedra y mandaron a los nativos del lugar que anegaran los sótanos con tierra y rocas, ocultando toda evidencia de este camino al mundo subterráneo de los dioses antiguos. Sede de la logia masónica que se encuentra debajo del Capitolio. Estrella de 5 puntas invertida con un punto inferior sobre la cúpula del Capitolio e indicativo de la logia Casa del Templo.
Otras evidencias más recientes de un mundo subterráneo bajo de nuestros pies nos conducen al antiguo templo de Apolo en Pamukkale, anteriormente Hierapolis, Turquía. Un artículo publicado en la revista Omni en enero de 1989 se refiere a extrañas desapariciones de personas en una gruta al lado de las ruinas del templo mencionado. El texto cita escritos del antiguo filósofo griego, Estrabe, 63 a.C. a 24 después de Cristo, que cuentan que los animales que entraban en la gruta nunca regresaban. Durante siglos, el mismo destino aguardó a los pocos seres humanos que osaron entrar. Según Sheldon Aronson, profesor de microbiología de King's College, Nueva York, varios estudiantes australianos habían entrado en la cueva para desaparecer, pocos días después de la llegada de este a Turquía. En el artículo de Omni, Sheldon declara: el gobierno turco puso barras de hierro sobre la apertura para evitar la entrada de otros curiosos. Según mi conocimiento, el grupo australiano nunca reapareció. ¿Entes transdimensionales de control? En opinión de algunos investigadores, los híbridos que llevan genes de los Anunnaki están controlados por entes diabólicos que habitan en la dimensión subastral. Ahora bien, solo pueden establecer contacto con estos entes mediante rituales satánicos de sangre que se celebran en ciertas fechas del año. Uno de los aniversarios más importantes del año es el 30 de abril, conocido como la Noche de Walpurgis. Es una fecha muy significativa para los Illuminati que la establecieron el 1 de mayo de 1776. Se dice que en un momento dado durante el ritual, justo al sacrificar a un niño, el ente cruzó la frontera entre dimensiones accediendo al control de la mente y el cuerpo de los que participaban en la ceremonia para ser iniciados. Desde ese momento, los nuevos adeptos quedaron bajo el control del grupo, tanto por miedo como por interés propio. Este temor se refuerza regularmente participando en otras ceremonias de iniciación a nuevos miembros. La Noche de Walpurgis, una tenebrosa fiesta celebrada por los Illuminati. Por fantástico que parezca, existe una explicación científica. El ser humano conserva vestigios de la evolución en el cerebro conocidos como el complejo R, por reptiliano, como lo llaman algunos investigadores, ya que compartimos este complejo con los reptiles, esencial en los comportamientos agresivos, la territorialidad, el ritualismo y el establecimiento de jerarquías sociales. Este comportamiento se corresponde con el de los Anunnaki, reptilianos, y sus híbridos, reptilianos y seres humanos. En este contexto es interesante mencionar la opinión del astrónomo fallecido Carl Sagan, que decía que no podemos ignorar el componente reptil de la naturaleza humana, especialmente en nuestros comportamientos rituales y jerárquicos. En su libro, The Dragons of Eden, Los Dragones del Edén, Sagan añade que hasta el lado negativo del comportamiento humano se expresa en términos reptilianos, se refiere a las personas que asesinan a sangre fría. Supuesto lugar del aterrizaje de los Anunnaki. La supuesta existencia del complejo R en los seres humanos y la atracción que sentían los Anunnaki por la sangre podría explicar por qué los jóvenes sienten una atracción similar, un comportamiento estimulado intencionalmente por la ficción de terror. Esta literatura no tiene nada que ver con los cuentos clásicos de fantasmas, sino que aplaude y estimula la brutalidad, la crueldad y el terror más duro. Todo ello aderezado con imágenes de gran realismo donde el sadomasoquismo sexual ocupa un lugar predominante. Estas publicaciones tratan con toda naturalidad la tortura, las mutilaciones y decapitaciones, profusamente salpicadas de sangre de unas víctimas, generalmente mujeres y niñas. Según vierte S.A.V. Cham en su informe, Blood Cults, A Growing Menace to Society, sectas de sangre, una amenaza creciente para la sociedad, la policía estadounidense se ha infiltrado en 5 de estos grupos. Uno de ellos tiene su sede en Boston, otro en Atlanta y 3 en Los Ángeles. Hasta entonces no se tenían datos fiables sobre su popularidad, parece ser que los 2.000 miembros que se calculaba había en 1980 habían crecido hasta los 7.500 poco antes de 2000. Además se constata un incremento en la aparición de nuevos grupos por todo el país ofreciendo a los jóvenes nuevas sensaciones, underground. La policía ha descubierto en las sectas que investiga que todas recurren a asesinatos sacrificiales periódicos, durante los cuales las víctimas mueren por exsanguinación. No obstante, hasta la fecha no ha podido detenerse a ningún miembro con pruebas fehacientes de sus actividades delictivas.
El consumo de sangre durante los rituales colectivos se obtiene de pequeñas extracciones a voluntarios y compras en los bancos de sangre que luego se mezcla con vino u otras bebidas alcohólicas. Los investigadores afirman que estas ceremonias acaban en orgías sexuales acompañadas de una ingestión adicional de sangre y otros fluidos corporales. Algunos bebedores de sangre confiesan padecer una compulsión psicológica que les empuja a beber sangre varias veces a la semana o incluso más. Las sectas de sangre comparten la creencia antigua de que beber sangre humana otorga poderes especiales a los creyentes. De hecho, su ingesta regular puede producir alucinaciones. Los iniciados dicen sentir mayor vigor físico, un despertar de las facultades mentales y las sensaciones alucinatorias como volar, ser invisible, cambiar de forma, ver en la oscuridad, etc. Es justamente en este estado cuando los reptilianos mentales de la cuarta dimensión intentan poseer sus elegidos. También se apunta la posibilidad de que la sangre cree adicción, de manera similar a los estupefacientes. En su informe, Chame dice que lo más preocupante es que los miembros de estas sectas proceden de todas las clases sociales, aunque la adicción a la sangre no parece estar muy extendida. Como sucede en las sociedades secretas, estas sectas obligan a sus miembros a guardar secreto absoluto sobre sus actividades y les recomiendan que no alteren sus hábitos normales para no despertar sospechas. Por tanto, es difícil crear un perfil fijo de los adeptos a este nuevo culto, aunque de manera aproximada se podría decir que el miembro típico es varón, blanco, de unos 28 años, buen nivel de inteligencia, al menos 2 años de estudios superiores e ingresos por encima de los 48.000 euros al año. En las conclusiones, Chame opina que dado el origen violento de sus creencias y el potencial de involucrarse en acciones colectivas, estas sectas son una amenaza para la seguridad pública. Sugiere que se destinen más fondos para poder investigar este tipo de organizaciones a largo plazo y crear el marco legal apropiado, incluyendo el potencial delictivo por Internet y teléfono, para evitar su propagación descontrolada. También recomienda que se investigue las consecuencias de la ingestión de sangre, para descartar o identificar su potencial adictivo. Portada del libro The Dragons of Eden, Los Dragones del Edén, de Carl Sagan. El verdadero objetivo de la ficción de horror. Investigaciones secretas del Departamento de Justicia de EU muestran que la propagación en todo el mundo de la ficción de horror responde a una estrategia deliberada. Este organismo cuenta con datos sobre un pequeño grupo llamado el Underground Satanic Army, ejército satánico clandestino, que, al parecer, ha conseguido infiltrarse en algunos organismos gubernamentales y en la industria cinematográfica y editorial. Su intencionalidad es la clásica en estos grupos desde hace siglos: invertir los valores humanos para crear el estado ideológico favorable a su diseminación. Las nuevas tecnologías informáticas les ofrecen el vehículo de propaganda ideal. A través de la estética virtual, las películas de horror fetichista y el intercambio por Internet de imágenes de gran realismo, presentan ante el público un producto verdaderamente atractivo en momentos de saturación ideológica. Los adolescentes se sienten especialmente atraídos por este producto que, junto a imágenes magníficamente tratadas, presentan su programa central, al que denominan las 3 grandes S's, Sex and Slash, sexo y seccionar, Spatter, salpicar de sangre, y Snuff, películas que muestran detalladamente la tortura y el asesinato de una persona. Por otra parte, cada vez la caracterización del malo de la película es más sugerente, más divertida, con más gancho al final que el bueno y encuentra un eco mayor entre el público joven. Hace 20 años, las sectas satánicas eran grupos marginales. Hoy, se calcula que hay alrededor de 5 millones de seguidores en todo el mundo. Según la PEC, Corporación Americana de Evaluación Psicológica, el objetivo es socavar la base social en todos los países y proporcionar una corriente vital uniforme, colaborando de ese modo en el pensamiento único que cada vez corroe más los cimientos de la crítica y la diversidad. El problema es que la alternativa que ofrecen estos organismos gubernamentales, léase el típico modo de vida americano, cada vez es menos atractivo para un gran número de personas, que ven como la democracia se desvirtúa y en vez de reforzarla acuden a grupos o ideologías con líderes carismáticos que ofrezcan soluciones planas y definitivas. Satán, pues, aparece como el líder ideal, poderoso y rompedor de lo establecido, y el líder del nuevo orden mundial,
el flautista de Hamelin, que llevará nuestras esperanzas de futuro al abismo. El sacrificio, clave de los Illuminati. Los que ostentan el poder en el mundo necesitan fomentar conflictos y guerras de todo tipo por varias razones. La más importante es enriquecerse mediante la venta de armamento y contratos de reconstrucción, quedarse con las materias primas del país invadido y conseguir que muera un gran número de personas. La mente fría reptiliana disfruta con el derramamiento de sangre y se interpreta como un sacrificio necesario que conduce a la victoria. En algunas civilizaciones antiguas, se sacrificaban niños como ofrenda a sus dioses paganos y maléficos, ya que los reptilianos exigían este tipo de ritual. En el instante mismo de producirse la muerte ritual, fluye por el cuerpo de la víctima una gran cantidad de adrenalina que se acumula en la base del cerebro, con un efecto más acusado en bebés y niños pequeños. Es esta afluencia de adrenalina la sustancia que buscan las mentes reptilianas para poder pasar a esta dimensión y poseer a alguien. Conclusiones. Según algunos investigadores, el poder detrás de las sociedades secretas vinculadas a los Illuminati es la energía Anunnaki, supuestamente reptiliana que controla mentalmente, desde la dimensión subastral, a gran parte de los líderes políticos mundiales, así como a familias reales y aristocráticas cuyo linaje se remontaría a los tiempos en que los Anunnaki se cruzaban con las mujeres de la Tierra. Dichas familias llevan los genes de sus creadores y sus miembros tienen la capacidad de poder cambiar su forma durante rituales de ingestión de sangre. La capacidad reptiliana de poder controlar a los seres humanos desde la dimensión subastral depende de la intensidad de las emociones negativas que generan las personas en la Tierra, sobre todo el miedo, la culpabilidad y la agresividad. Por esta razón, los políticos Illuminati provocan situaciones que generan estas emociones. El aumento de sectas de sangre en Occidente preocupa a las autoridades y se las relacionan con las películas de terror y las imágenes que ven la juventud. La permisividad de los gobiernos de permitir la distribución de esta forma de entretenimiento parece ajustarse a la política Illuminati de crear agresividad en la sociedad y así desviarla de la ética y moral universales. La existencia de túneles y grutas alrededor del planeta vinculados con la desaparición de personas y rituales masónicos parece indicar que las antiguas leyendas sobre razas intraterrestres de serpientes y otros reptiles no son meros cuentos folclóricos. Es más, muchos investigadores del fenómeno extraterrestre afirman que algunas razas extraterrestres ejercen cierto control sobre los seres humanos. Desde varias bases subterráneas ubicadas alrededor del mundo.